¿Sabe por qué tu casa se siente tan pesada, tan vacía, tan llena de conflictos, aunque tú ores y aunque vayas a la iglesia cada domingo? Porque hay principios espirituales que Dios dejó escritos en su palabra, que nosotros hemos ignorado, que hemos pasado por alto, que hemos considerado insignificantes, cuando en realidad son llaves poderosas que abren puertas sobrenaturales en tu hogar. Óyeme bien lo que te voy a decir hoy, porque esto que vamos a hablar no es folclore, no es superstición, no es algo que yo me inventé anoche mientras tomaba café. Esto es palabra de Dios revelada. Esto es verdad bíblica aplicada. Esto es sabiduría celestial descendiendo sobre tu casa en este mismo momento. Y yo sé que si está viendo este mensaje ahora mismo no es casualidad, es porque el Espíritu Santo te trajo aquí, porque Él sabe que hay cosas en tu hogar que necesitan cambiar, hay atmósferas que necesitan romperse, hay batallas que necesitas ganar y no has sabido cómo. La sal, ese elemento tan simple que tienes en tu cocina ahora mismo, tiene un poder espiritual que la mayoría de los creyentes desconocen por completo. Y si sientes que este mensaje fue hecho específicamente para ti, si algo en tu espíritu está resonando con lo que estoy diciendo, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque vamos a profundizar en verdades que cambiarán completamente la atmósfera de tu casa, de tu familia, de tu vida entera. Mira, déjame llevarte a la escritura, porque yo no hablo de mis propias ideas, ni de mis propios pensamientos. En Mateo capítulo 5 versículo 13, Jesús mismo, el Hijo del Dios viviente, les dice a sus discípulos algo revolucionario. Él les dice: ustedes son la sal de la tierra. No dijo ustedes pueden llegar a ser la sal. No dijo ustedes deberían intentar ser la sal. Dijo ustedes son la sal de la tierra. Y luego añade algo inquietante, algo que debería hacernos temblar. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Tú te das cuenta de la gravedad de esto? Jesús está diciendo que nosotros tenemos una función preservadora, purificadora, transformadora en esta tierra. La sal en los tiempos bíblicos no era solo un condimento, era un agente de preservación, era lo que impedía que la carne se corrompiera, era lo que mantenía las cosas puras. Y Jesús dice: eso eres tú en este mundo. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque aquí es donde muchos cristianos se pierden. Si tú eres la sal de la tierra, tu casa, tu hogar, el lugar donde habitas, debe ser el primer territorio donde esa sal haga efecto. No puede ser sal afuera y permitir que tu casa se pudra en corrupción espiritual, en peleas, en opresión, en tinieblas. En el libro de Levítico capítulo 2 versículo 13, Dios le ordena a su pueblo algo específico: y sazonarás con sal todas tus ofrendas. ¿Por qué? Porque la sal representaba el portal pacto eterno con Dios. Era un símbolo de permanencia, de pureza, de algo que no se corrompe. Cuando tú pones sal en tu ofrenda, estás diciendo: Señor, esto es permanente, esto no se va a echar a perder, esto está bajo tu pacto. Ahora piensa en tu casa por un momento. Tu casa no es solo 4 paredes y un techo. Tu casa es una ofrenda viviente a Dios. Es el lugar donde tus hijos crecen, donde tu matrimonio se desarrolla, donde tú buscas a Dios en la madrugada, donde tu familia ora, donde el nombre de Jesús es invocado. ¿No cree que ese territorio merece ser consagrado con los mismos principios que Dios estableció para sus ofrendas en el Antiguo Testamento? Y aquí es donde comienza a ponerse interesante esto que te voy a enseñar hoy. Porque yo no te estoy hablando de rituales vacíos ni de prácticas mágicas. Te estoy hablando de aplicar principios bíblicos eternos que tienen poder real, tangible, verificable en tu vida diaria. Ahora, antes de que sigamos adelante, permíteme preguntarte algo directo y confrontacional. ¿Cuántas batallas has perdido en tu casa porque no sabías cómo pelear espiritualmente? ¿Cuántas veces te has sentido impotente viendo cómo tus hijos se rebelan, cómo tu matrimonio se desmorona, cómo la paz se escapa de tu hogar como agua entre los dedos? Yo he visto matrimonios destruidos
familias completamente desintegradas, casas donde el ambiente es tan pesado que hasta te cuesta respirar cuando entras. Y la razón, óyeme bien, la razón no es que Dios te haya abandonado ni que el enemigo sea más fuerte que tú. La razón es ignorancia. La Biblia dice en Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido porque le faltó fe. No dice que fue destruido porque pecó demasiado. Dice que fue destruido por falta de conocimiento. Y si estás aquí hoy es porque Dios está rompiendo esa ignorancia sobre tu vida. Está abriendo tus ojos espirituales para que veas lo que siempre estuvo disponible pero nunca usaste. Así que si sientes que finalmente estás entendiendo algo que has buscado por años, suscríbete ahora mismo, porque este canal está dedicado a equiparte con conocimiento espiritual práctico que transforma hogares reales. Déjame contarte algo de mi propia experiencia, porque yo no te hablo como alguien que leyó esto en un libro y lo está repitiendo. Yo te hablo como alguien que ha visto el poder de Dios manifestarse en casas que estaban completamente tomadas por tinieblas. Hace años, cuando yo estaba comenzando en el ministerio, una hermana en la congregación me llamó desesperada. Me dijo: pastor, no puedo más en mi casa. Mis hijos no duermen, pelean toda la noche. Mi esposo llega del trabajo y lo primero que hace es buscar pleito. Yo siento una presión en el pecho cada vez que entro a mi propia casa. Y yo fui a orar a esa casa. Cuando entré, el ambiente era denso, pesado, había una opresión espiritual palpable. No era mi imaginación, era real. Entonces el Espíritu Santo me trajo a la memoria estos principios bíblicos sobre la sal. Y yo le dije: hermana, ¿tiene sal? Ella me miró como si yo estuviera loco, pero trajo la sal. Y yo comencé a enseñarle lo que hoy te voy a enseñar a ti. Colocamos sal en lugares específicos de esa casa mientras declarábamos la palabra de Dios, mientras rompíamos maldiciones, mientras ordenábamos que todo espíritu inmundo saliera de ese territorio. ¿Y sabes qué pasó? A la semana siguiente esa hermana me llamó llorando, pero no llorando de dolor, llorando de gozo. Me dijo: pastor, mi casa es diferente, mis hijos duermen en paz, mi esposo llega sonriendo, yo siento presencia de Dios en mi sala. No fue magia, no fue suerte, fue obediencia a principios bíblicos que tienen poder cuando se aplican con fe. Ahora vamos a entrar en algo más profundo, porque yo sé que algunos están pensando: pastor, pero eso suena muy místico, eso suena raro. Y yo te entiendo, porque vivimos en una generación que quiere despojar lo espiritual de todo lo práctico. Queremos orar bonito en la iglesia el domingo, pero no queremos aplicar verdades espirituales en nuestra casa el lunes. Pero déjame decirte algo: la fe que no se aplica, la fe que no se hace práctica, es fe muerta. Santiago capítulo 2 versículo 17 lo dice claro: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando tú pones sal en tu casa bajo principios bíblicos, no estás haciendo un acto supersticioso, estás ejerciendo tu autoridad como creyente sobre el territorio que Dios te dio. Porque escucha esto cuidadosamente: Dios te dio dominio. En Génesis capítulo 1 versículo 28, Dios le dice al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra sojuzgar significa tomar autoridad, dominar, establecer gobierno. Si Dios te dio una casa, tú tienes autoridad espiritual sobre cada centímetro cuadrado de ese lugar. El problema es que muchos creyentes viven como inquilinos espirituales en su propia casa, en lugar de vivir como reyes y sacerdotes que ejercen dominio. Y ahí es donde la sal entra en juego de una manera poderosa, porque la sal, en términos espirituales, representa varias cosas simultáneamente. Número uno, representa pacto. Cuando Dios hace un pacto con alguien en la Biblia, muchas veces lo confirma con sal.
En Números capítulo 18, versículo 19, Dios le dice a Aarón: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Un pacto de sal perpetuo. ¿Qué significa esto? Significa algo que no se puede romper, algo que no se corrompe, algo que permanece para siempre. Cuando tú pones sal en tu casa bajo este entendimiento, estás declarando: esta casa está bajo el pacto eterno de Dios. Aquí se cumple su palabra. Aquí opera su poder. Aquí no entra ninguna maldición, porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús y confirmados por el pacto de sal. Número 2. La sal representa purificación. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, hay una historia fascinante. Los hombres de Jericó vienen al profeta Eliseo y le dicen: he aquí el lugar donde está la ciudad es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Y Eliseo pide una vasija nueva con sal en ella, y toma esa sal y la echa en el manantial de aguas y declara: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy, según la palabra de Dios. ¿Ves el poder de la sal bajo la unción del Espíritu Santo? No fue solo la sal. Fue la sal combinada con la palabra profética, con la autoridad espiritual, con la obediencia a la dirección divina. Y eso es exactamente lo que vas a hacer hoy en tu casa. No vas a tirar sal por ahí como si fueras un brujo haciendo rituales. Vas a colocar sal estratégicamente en lugares específicos mientras declaras la palabra de Dios, mientras ejerces tu autoridad como hijo del rey, mientras rompes toda maldición y estableces bendición. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay casas donde todo fluye y casas donde todo se estanca? ¿Por qué hay hogares llenos de paz y hogares llenos de conflicto a pesar de que ambas familias dicen ser cristianas? Te voy a decir por qué. Porque la autoridad espiritual no es automática, es ejercida. No es suficiente con decir yo soy cristiano y por eso mi casa debería estar bien. Tienes que tomar autoridad, tienes que declarar, tienes que actuar en el Espíritu. El enemigo no se va solo porque tú eres salvo, se va cuando tú lo echas fuera con autoridad. Jesús les dio autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios en Lucas capítulo 9 versículo 1, pero nota que dice les dio autoridad, no dice les dio una sensación de autoridad o les dio el deseo de tener autoridad. Les dio autoridad real, tangible, efectiva. Y esa misma autoridad está sobre ti ahora mismo si has nacido de nuevo, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si acabas de darte cuenta de que tienes una autoridad que no has estado ejerciendo, de que hay poder en ti que no has estado usando, entonces suscríbete porque vamos a explorar estas verdades que la religión te robó, pero que el Espíritu Santo te está devolviendo hoy. Ahora, número 3, la sal representa preservación. Antes de que existieran refrigeradores, antes de que existieran métodos modernos de conservar alimentos, la sal era el preservador por excelencia. Se ponía sal en la carne para que no se echara a perder, para que no se corrompiera, para que durara. Y espiritualmente, cuando tú pones sal en tu casa, estás diciendo: en esta casa no se va a corromper mi matrimonio, aquí no se van a echar a perder mis hijos, aquí no se va a pudrir la fe, aquí se preserva lo que Dios estableció. Porque déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes: tu casa está siendo atacada. No de vez en cuando, no ocasionalmente, constantemente. Hay principados y potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están trabajando sin descanso para destruir tu familia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el diablo está dormido esperando a ver qué pasa.
está activamente, agresivamente, intencionalmente buscando cómo destruirte. Y si tú no estás activamente, agresivamente, intencionalmente defendiendo tu territorio espiritual, vas a perder. Déjame ser brutalmente honesto contigo por un momento. Yo he visto demasiados matrimonios cristianos destruirse, demasiados hijos de pastores rebelarse, demasiadas casas de creyentes llenas de depresión, ansiedad, enfermedad, pobreza. Y cada vez que investigo, cada vez que profundizo, descubro lo mismo: descuido espiritual. Gente que ora cuando tiene un problema, pero no ora para prevenir el problema. Gente que busca a Dios cuando todo está mal, pero no mantiene la comunión cuando todo está bien. Gente que piensa que porque puso un cuadro de Jesús en la pared, ya su casa está protegida. No funciona así. La guerra espiritual es constante, la vigilancia debe ser constante, la aplicación de principios bíblicos debe ser constante. Y uno de esos principios, uno que es simple pero poderoso, es el uso espiritual de la sal en tu hogar. Ahora bien, déjame aclarar algo antes de que sigas pensando que yo estoy hablando de algo raro, extraño. Yo no estoy diciendo que la sal tiene poder en sí misma. La sal es solo sal, es un elemento natural que Dios creó. El poder no está en la sal, el poder está en Dios. El poder está en tu fe. El poder está en la palabra que tú declaras cuando usas la sal. Es exactamente el mismo principio que cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, en Números capítulo 21. La serpiente de bronce no tenía poder mágico, pero cuando la gente la miraba con fe, en obediencia a la palabra de Dios, eran sanados. O cuando Jesús escupió en tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego en Juan capítulo 9. El lodo no tenía poder sanador, pero la obediencia del ciego de ir y lavarse bajo la instrucción de Jesús sí activó el milagro. O cuando Naamán, el leproso, tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán bajo la palabra del profeta Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 5. El agua del Jordán no era especial, pero la obediencia sí desató la sanidad. ¿Ves el patrón? Dios usa elementos naturales para enseñarnos obediencia y activar fe. Y cuando la fe y la obediencia se encuentran, los milagros suceden. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en lo específico. ¿Cuáles son los 5 lugares exactos donde debes poner sal en tu hogar? ¿Y qué sucederá cuando lo hagas? Pero antes de darte esa información, necesito que entiendas que no estás simplemente poniendo sal como si fuera un ritual mecánico. Estás realizando un acto profético. Estás declarando verdades espirituales. Estás ejerciendo tu autoridad como sacerdote de tu hogar, porque eso es lo que eres. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que tú eres parte del real sacerdocio. No los pastores solamente, no los líderes de la iglesia solamente. Tú, hijo de Dios, eres un sacerdote en tu propia casa. Y como sacerdote tienes el derecho y la responsabilidad de consagrar tu territorio, de declarar bendición, de romper maldición, de establecer el reino de Dios en tu hogar. Así que cuando coloques sal en estos 5 lugares que te voy a decir, hazlo con conciencia de quién eres en Cristo. Hazlo con autoridad, hazlo con fe, hazlo declarando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de que tal vez has estado viviendo por debajo de tu herencia espiritual simplemente porque nadie te enseñó estas cosas? La religión te enseñó a ser un buen miembro de iglesia, pero el Espíritu Santo te quiere enseñar a ser un guerrero espiritual. La religión te enseñó a orar bonito, pero el Espíritu Santo te quiere enseñar a pelear efectivamente. La religión te enseñó a esperar que Dios haga todo, pero el Espíritu Santo te está mostrando que tú tienes un papel activo en lo que sucede en tu casa. Dios ya hizo su parte. Él ya te dio toda potestad. Él ya te dio su palabra. Él ya te dio su espíritu. Él ya te dio autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo.
Lucas capítulo 10 versículo 19. Ahora te toca a ti ejercer lo que Él ya te dio. Y si estás descubriendo que hay un nivel de vida cristiana que ni siquiera sabías que existía, un nivel donde no solo sobrevives, sino que conquistas, donde no solo resistes, sino que avanzas, entonces suscríbete a este canal, porque esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere revelarte. Voy a ser muy claro, muy directo, muy específico ahora. Esto que te voy a decir no es teoría, no es algo bonito para que lo olvides mañana. Esto es una estrategia de guerra espiritual que funcionó en tiempos bíblicos, que ha funcionado a través de la historia de la iglesia y que seguirá funcionando hasta que Jesús regrese, porque los principios de Dios no cambian. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si algo funcionó ayer bajo la unción de Dios, funcionará hoy bajo esa misma unción. Así que prepárate para recibir conocimiento que cambiará la atmósfera de tu hogar completo. Prepárate para aprender algo que deberías haber aprendido hace años, pero que el enemigo mantuvo oculto de ti porque él sabía el daño que le harías a su reino si algún día lo descubrías. Lugar número 1 donde debes poner sal: la entrada principal de tu casa. Y aquí está el porqué bíblico, espiritual y práctico. La puerta de tu casa es el lugar de entrada y salida. Es por donde tú entras, por donde tu familia entra, pero también es por donde entran las influencias espirituales. En el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Dios iba a ejecutar juicio sobre Egipto, les dijo a los israelitas que pusieran sangre del cordero en el dintel y en los dos postes de la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es un lugar de cobertura espiritual. Cuando la sangre estaba en la puerta, el ángel destructor pasaba de largo. La puerta marcada con sangre declaraba: esta casa está bajo el pacto de Dios. Aquí no entra juicio, aquí mora protección divina. Ahora, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesús, que es mayor que la sangre de corderos. Pero el principio permanece. Tu puerta necesita ser consagrada. Necesita ser marcada espiritualmente como territorio de Dios. Cuando tú pones sal en la entrada de tu casa, ya sea en el umbral, en la base del marco de la puerta, en una esquina cerca de la entrada, estás declarando: por esta puerta solo entra lo que Dios aprueba. Por esta puerta no entra maldición. Por esta puerta no entra espíritu inmundo. Esta entrada está bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y mientras colocas esa sal, declara esto en voz alta con autoridad: yo decreto y declaro que esta puerta está consagrada a Dios. Todo lo que entre aquí debe someterse al señorío de Jesucristo. Ningún espíritu de división, de enfermedad, de pobreza, de rebeldía, de depresión o de muerte puede cruzar este umbral. Esta es una casa de adoración, una casa de oración, una casa bajo el pacto eterno de Dios. Hazlo con fe, hazlo creyendo, hazlo sabiendo que el mundo espiritual responde a la autoridad que Dios te dio. Lugar número 2, la cocina o el lugar donde preparas los alimentos. Y esto tiene un fundamento bíblico tremendo. Proverbios capítulo 31, cuando describe a la mujer virtuosa, dice en el versículo 15: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. La cocina es el lugar donde se nutre físicamente a la familia, pero hay una dimensión espiritual que muchos ignoran. Cuando Eliseo purificó el guisado envenenado, en Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 38 al 41, echó harina en la olla y el veneno fue neutralizado. El profeta trajo purificación al lugar donde se preparaba el alimento. Tu cocina es un lugar estratégico, porque lo que entra al cuerpo de tu familia pasa por ahí. Y no hablo solo de alimento físico, hablo del espíritu en el que se prepara esa comida. Si la persona que cocina lo hace con amargura, con rabia, con resentimiento, eso contamina espiritualmente el alimento. Pero si tu cocina está consagrada, si está bajo la sal del pacto de Dios, entonces todo lo que se prepare allí llevará bendición.
Coloca sal en un pequeño recipiente en un rincón de tu cocina o una pequeña cantidad de sal detrás de algún armario y declara: esta cocina es un lugar santo donde se prepara vida para mi familia. Aquí no se cocina con espíritu de discordia, sino con amor. Aquí no se sirve amargura, sino dulzura del Espíritu Santo. Los alimentos que salen de aquí nutren no solo el cuerpo, sino también el alma. Esta cocina es un altar donde cada comida es una ofrenda de gratitud a Dios. Suena exagerado, no lo es. Todo tiene una dimensión espiritual. Y cuando tú consagras cada área de tu casa, estás estableciendo el reino de Dios en cada rincón. Lugar número 3, la habitación matrimonial o tu dormitorio principal. Este es crítico porque el dormitorio es el lugar de intimidad, de vulnerabilidad, de descanso. Es donde duermes, donde sueñas, donde tu espíritu está más expuesto. Proverbios capítulo 3, versículo 24. Dice: cuando te acuestes no tendrás temor, y al acostarte tu sueño será grato. Pero ¿cuántos están durmiendo con miedo, con pesadillas, con insomnio, con opresión nocturna? Demasiados. Y la razón es que su dormitorio no está protegido espiritualmente. Hay demonio nocturno, hay espíritu de pesadilla, hay opresión que viene específicamente en la noche cuando la persona está dormida y su defensa consciente está baja. Por eso Job capítulo 33 versículo 15 dice: por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla en sueños, pero el enemigo también ataca en sueños. Tu dormitorio necesita ser un santuario. Coloca sal debajo de tu cama o en las esquinas de tu habitación y declara: este es un lugar de descanso en el Señor. Aquí no entra pesadilla, aquí no entra espíritu de terror nocturno, aquí no entra nada que robe mi paz. Este es un lugar donde el Espíritu Santo ministra, donde Dios habla, donde mi mente se renueva mientras duermo. Yo decreto y declaro que duermo en paz porque Dios me hace vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Si estás casado, tu dormitorio también es donde se desarrolla la intimidad con tu cónyuge. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El enemigo ataca brutalmente el área sexual del matrimonio porque sabe que cuando esa área está contaminada, todo lo demás se derrumba. Así que consagra tu habitación como territorio sagrado donde el matrimonio se honra y se protege. Lugar número 4, las habitaciones de tus hijos. Esto es de vida o muerte espiritual. Tus hijos son el blanco número 1 del infierno. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Ya te dije que dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él prefiere devorar a los jóvenes, a los niños, a los que todavía están formándose. Por eso vemos una generación completa siendo arrastrada hacia la confusión de género, hacia la rebeldía, hacia la depresión, hacia la adicción. No es casualidad, es una estrategia demoníaca, pero tu autoridad como padre o madre creyente es mayor que cualquier ataque del enemigo. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la instrucción no es solo verbal, es también espiritual. Cuando tú consagras la habitación de tus hijos con sal, cuando declaras protección divina sobre ellos, estás estableciendo un cerco espiritual que el enemigo no puede penetrar. Pon sal en las esquinas de sus habitaciones, debajo de sus camas si es necesario, y declara: mis hijos son herencia de Jehová. Salmo 127 versículo 3. Esta habitación es terreno santo donde crecen guerreros del reino. Aquí no entra espíritu de rebeldía, aquí no entra confusión, aquí no entra adicción.
Aquí mora el Espíritu Santo que guía, protege, enseña y forma el carácter de Cristo en mis hijos. Yo los cubro con la sangre de Jesús y los sello con el poder del Espíritu Santo. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Hazlo con fe. Hazlo sabiendo que tus palabras tienen poder creativo. Hazlo sabiendo que estás peleando no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y estás peleando con las armas de Dios que son poderosas para derribar fortalezas. Lugar número 5, el área donde oras o donde estudias la palabra. Si tienes un lugar específico en tu casa donde buscas a Dios, donde oras, donde lees la Biblia, ese lugar necesita ser doblemente consagrado porque es tu altar personal. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ese aposento, ese lugar secreto de oración, es donde se ganan o se pierden las batallas espirituales. Es tu cuartel general, es tu conexión directa con el cielo, y el enemigo odia ese lugar. Él hará todo lo posible por distraerte cuando ores ahí, por traer sueño, por traer pensamientos confusos, por hacer que tu mente divague. Pero si ese lugar está consagrado con sal, si está cubierto con declaraciones de fe, se convierte en una fortaleza espiritual impenetrable. Coloca sal cerca de donde oras, cerca de tu Biblia, cerca de tu lugar de encuentro con Dios, y declara: este es el lugar santísimo de mi casa. Aquí el cielo toca la tierra. Aquí la presencia de Dios se manifiesta. Aquí recibo revelación, dirección, poder, unción. Este es mi Peniel, donde veo a Dios cara a cara como Jacob en Génesis capítulo 32. Este es mi Betel, donde la escalera del cielo desciende como en Génesis capítulo 28. Aquí intercedo por mi familia, por mi nación, por los perdidos. Este altar no será movido. Esta comunión no será interrumpida. Cuando tu lugar de oración está consagrado así, tu vida de oración se transforma porque el ambiente espiritual favorece el encuentro con Dios. Ahora, escúchame muy cuidadosamente porque esto es crucial. No es suficiente con poner la sal y ya. La sal es un acto profético, un punto de contacto para tu fe, un símbolo del pacto. Pero lo que realmente rompe las cadenas, lo que realmente transforma las atmósferas, lo que realmente echa fuera demonios, es la palabra de Dios declarada con autoridad. Es el nombre de Jesús invocado con fe. Es la sangre del Cordero aplicada con convicción. La sal sin la palabra es solo sal, pero la sal combinada con declaraciones proféticas, con guerra espiritual, con autoridad delegada por Cristo, se convierte en un instrumento poderoso en tus manos. Así que cuando pongas sal en estos 5 lugares, no lo hagas callado, no lo hagas tímido, no lo hagas con dudas. Hazlo declarando victoria, declarando liberación, declarando que tu casa es del Señor. Camina por tu casa ungiendo cada área, cada rincón, cada espacio, y declara: esta casa es una casa de adoración, esta casa es una casa de oración, esta casa es un territorio del reino de Dios. Aquí se honra el nombre de Jesús. Aquí se obedece la palabra. Aquí habita el Espíritu Santo. Ninguna maldición generacional tiene efecto aquí. Ninguna brujería, ningún trabajo espiritual, ninguna palabra negativa, ninguna maldición humana puede prosperar contra este lugar. Yo lo declaro, lo decreto, lo establezco en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora déjame darte una revelación adicional que cambiará tu perspectiva. Cuando Jesús dijo que tú eres la sal de la tierra, no estaba hablando solo de una metáfora bonita, estaba hablando de tu función real en este mundo. Tú eres un agente preservador, tú eres un purificador. Tú eres quien detiene la corrupción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 habla del que detiene la maldad hasta que sea quitado de en medio. Muchos teólogos creen que eso se refiere a la iglesia, al Espíritu Santo en nosotros. Somos nosotros los que detenemos el avance total de las tinieblas en esta tierra.
Cuando tú consagras tu casa, cuando tú ejerces tu autoridad espiritual, cuando tú aplicas principios bíblicos como el de la sal, no estás solo protegiendo tu familia, estás afectando tu vecindario entero, estás afectando tu ciudad. Porque donde hay luz, las tinieblas retroceden. Donde hay sal, la corrupción no prospera. Jesús también dijo en Mateo 5, versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Luz y sal juntas. Luz que ilumina, sal que preserva. Tú tienes esa doble función. Y cuando operas en ella, cuando la activas, cuando la ejerces, el infierno tiembla. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Esto no es algo que haces una sola vez y te olvidas para siempre. Es un estilo de vida. Es una conciencia espiritual constante. Es un ejercicio continuo de tu autoridad. La sal que pones hoy bajo principios bíblicos marca un inicio, marca un antes y un después en tu casa. Pero tienes que mantener esa consagración con oración diaria, con lectura de la palabra, con adoración en tu hogar, con integridad en tu vida personal. Porque Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero sometimiento a Dios, después resistencia al diablo. No al revés. No puedes resistir efectivamente al enemigo si no estás sometido a Dios. No puedes tener autoridad espiritual sobre tu casa si tú mismo estás en rebelión contra Dios en algún área de tu vida. Así que revisa tu corazón, revisa tu vida. Asegúrate de que no hay pecado escondido, no hay desobediencia deliberada, no hay área que hayas negociado con el mundo. Porque la sal que pierde su sabor, como dijo Jesús, no sirve para nada. Y tú no quieres ser un cristiano insípido, inefectivo, impotente. Tú quieres ser sal que transforma, que preserva, que impacta. Déjame contarte otro testimonio rápido, porque yo quiero que veas que esto no es teoría, es realidad verificable. Hace unos meses un matrimonio joven en nuestra iglesia estaba al borde del divorcio. Peleaban constantemente, no podían ni verse sin discutir. Me reuní con ellos y les enseñé estos principios. Les dije: vayan a su casa, consagren cada área, pongan sal en estos lugares específicos y declaren la palabra de Dios sobre su matrimonio. Ellos lo hicieron. No porque creyeran al 100%, sino porque estaban desesperados. 3 semanas después me buscaron de nuevo. El esposo me dijo con lágrimas en los ojos: pastor, no sé qué pasó, pero algo cambió. Ya no peleamos igual. Hay paz en la casa. Estamos hablando, estamos orando juntos por primera vez en años. La esposa añadió: siento como si una nube oscura se levantó de nuestra casa. ¿Qué pasó? Pasó que la obediencia activa fe. Y la fe activa el poder de Dios. Pasó que cuando tú haces lo que Dios te muestra, Él se mueve a tu favor. Pasó que la sal del pacto, combinada con la palabra del Señor, rompió cadenas espirituales que tenían años oprimiendo ese matrimonio. Y ahora escúchame, porque voy a hablarte proféticamente. Yo decreto y declaro sobre tu vida ahora mismo que ha llegado tu tiempo de liberación. Las cadenas que han estado sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, se están rompiendo ahora mismo mientras escuchas esto. El Espíritu Santo está visitando tu hogar en este instante. Hay ángeles de Dios posicionándose alrededor de tu casa para ejecutar la palabra que vas a declarar. Ha llegado tu momento de victoria. Ha llegado tu momento de ver la manifestación del poder de Dios. Porque cuando tú te alineas con los principios de Dios, cuando tú actúas en obediencia, cuando tú ejerces la autoridad que Él te dio, el cielo se mueve a tu favor. Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11 dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y prospera en aquello para lo cual la envió. Cada palabra que declares sobre tu casa es enviada con poder divino. Cada declaración de fe activa fuerzas angelicales. Cada vez que invocas el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Repite esto conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, di: yo soy la sal de la tierra. Yo soy luz del mundo. Mi casa está consagrada a Dios. Mi familia está cubierta por la sangre de Jesús. Ninguna maldición generacional opera en mi linaje. Ningún espíritu inmundo tiene derecho legal sobre mi hogar. Yo decreto y declaro que mi casa es del Señor y los que en ella habitan. Aquí se sirve a Jehová. Aquí se adora en espíritu y en verdad. Aquí mora la presencia de Dios. Yo tengo autoridad para atar y desatar. Lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Y ahora mismo ato todo espíritu de división, de enfermedad, de pobreza, de rebeldía, de depresión, de ansiedad, y los echo fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Y desato paz, salud, prosperidad, obediencia, gozo, fe y unidad sobre mi familia. Así lo declaro, así lo decreto, así será en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentiste algo cuando lo declaraste? Eso es real. Eso es el mundo espiritual respondiendo a tu autoridad. No es emoción vacía, es poder de Dios manifestándose. Y ahora lo que tienes que hacer es ir y aplicar lo que aprendiste. No lo postergues. No digas: lo haré mañana o lo haré cuando tenga tiempo. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Compra sal si no tienes, o usa la que ya tienes en tu cocina. Toma esa sal, ora sobre ella. Declara que es sal del pacto, sal profética, sal que representa tu acuerdo con Dios. Y luego ve y colócala en esos 5 lugares: entrada principal, cocina, dormitorio principal, habitaciones de tus hijos, lugar de oración. Mientras lo haces, declara las palabras que te enseñé. Declara victoria, declara liberación, declara que tu casa es territorio de Dios. Y prepárate para ver cambios. Prepárate para ver transformación. Prepárate para ver cómo Dios se mueve en tu hogar de manera que nunca imaginaste. Pero hay una cosa más, una última cosa que necesito decirte antes de terminar. Todo esto que te enseñé hoy, toda esta revelación sobre la sal, sobre consagrar tu casa, sobre ejercer tu autoridad espiritual, no sirve de nada si tú personalmente no estás en una relación correcta con Dios. No puedes limpiar tu casa espiritualmente si tu corazón está sucio. No puedes echar fuera demonios de tu hogar si hay demonios operando en tu vida a través de pecados que no has confesado. Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, sobre un espíritu inmundo que sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo que espíritu lo mondo halla, y luego regresa a la casa de donde salió, y cuando llega la encuentra barrida y adornada pero vacía. Entonces va y trae 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de ese hombre es peor que el primero. ¿Qué nos enseña esto? Que no es suficiente con limpiar, tienes que llenar. No es suficiente con echar fuera lo malo, tienes que meter lo bueno. No es suficiente con consagrar tu casa, tienes que llenarte del Espíritu Santo. No es suficiente con poner sal profética. Tienes que vivir una vida de santidad. Así que te pregunto directamente: ¿cómo está tu relación con Dios ahora mismo? No cómo estaba hace 5 años cuando te bautizaste. No como era antes cuando ibas a la iglesia todo el tiempo. Ahora mismo, hoy, en este instante, ¿cómo está? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás buscando a Dios de madrugada? ¿Estás viviendo en santidad? Porque yo puedo enseñarte todos los principios espirituales del mundo, puedo darte todas las estrategias de guerra espiritual, pero si no hay intimidad con Dios en tu vida, todo eso es información muerta. Oseas capítulo 4 versículo 6 de nuevo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ese conocimiento no es solo informativo, es transformativo. Es conocer a Dios personalmente, íntimamente, profundamente. Es caminar con Él, es hablar con Él, es escuchar su voz, es obedecer sus mandamientos.
Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quieres que Dios haga morada en tu casa? Entonces guarda su palabra, ámalo, obedécelo, síguelo. Y si estás viendo esto y sabes que has estado lejos de Dios, si sabes que has estado jugando con el pecado, si sabes que tu vida espiritual está muerta o agonizante, hoy es tu día de decisión. No mañana, no la próxima semana, hoy. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Arrepiéntete, vuelve a Dios, confiésale tus pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. No hay mancha tan profunda que su gracia no pueda remover. Pero tienes que venir, tienes que rendirte. Tienes que decir, Señor, me arrepiento, te necesito, sin ti no puedo. Lávame, límpiame, restáurame. Y Él lo hará porque Él es fiel, porque Él te ama. Porque Él murió en la cruz para darte no solo perdón de pecados, sino vida abundante, vida victoriosa, vida en el Espíritu. Déjame cerrar con una historia final. Hace años, cuando yo estaba comenzando en el ministerio, Dios me habló en un sueño. Me mostró una casa grande, hermosa por fuera, pero cuando entraba estaba completamente vacía, oscura, fría. Y yo escuché la voz del Señor que me decía, así son muchas vidas. Por fuera se ven bien, van a la iglesia, sonríen, dicen las palabras correctas, pero por dentro están vacías porque yo no habito ahí. Y luego vi otra casa más pequeña, más sencilla, pero cuando entraba estaba llena de luz, calor, paz, presencia. Y el Señor me dijo, esta es una casa donde yo moro, no por el tamaño, no por la apariencia, sino porque me han dado lugar. Y yo desperté llorando porque entendí que Dios no está buscando casas grandes, está buscando corazones disponibles. No está buscando gente perfecta, está buscando gente dispuesta. No está buscando quien puede, está buscando quien quiere. Entonces te pregunto una última vez, ¿quieres que Dios habite en tu casa? ¿Quieres que su presencia transforme tu hogar? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cambio? ¿Quieres ver victoria? Entonces hazle lugar, consagra tu casa con los principios que te enseñé. Coloca la sal profética en esos 5 lugares. Pero más importante aún, consagra tu corazón, ríndele tu vida completa, muere a ti mismo para que Cristo viva en ti. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la clave. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en tu casa, la garantía de victoria. Cristo en tu familia, la promesa de transformación. Yo decreto sobre tu vida ahora mismo, ha llegado tu tiempo, ha llegado tu hora, ha llegado tu momento de ver la gloria de Dios manifestada en tu hogar. Los años que comió la langosta, Dios te los va a restaurar. Las batallas que perdiste, Dios te las va a devolver en victoria. Los hijos que se alejaron van a regresar. El matrimonio que estaba roto va a ser sanado. La paz que habías perdido va a regresar. La presencia de Dios que no sentías va a llenar tu casa de nuevo. Porque cuando tú te mueves en obediencia, Dios se mueve en poder. Cuando tú das el paso de fe, Dios da el milagro. Cuando tú declaras su palabra, Él la confirma con señales. Y yo declaro que tu casa nunca más será la misma, que tu familia nunca más será la misma, que tu vida nunca más será la misma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora ve y haz lo que te enseñé. Ve y aplica estos principios. Ve y consagra tu hogar. Y prepárate para testificar del poder de Dios. Prepárate para ver con tus propios ojos cómo Dios transforma tu casa de un campo de batalla en un santuario, de un lugar de conflicto en un lugar de paz.
de un territorio enemigo en territorio de Dios. Porque eso es lo que va a suceder cuando la sal del pacto, combinada con la palabra del Señor, combinada con tu fe, combinada con tu obediencia, se activa en tu hogar. Dios va a moverse, Dios va a obrar. Dios va a hacer cosas que tú no has visto ni imaginado. Y cuando suceda, recuerda, no fue suerte, no fue casualidad, fue obediencia, principios eternos que siempre han tenido poder, pero que tú acabas de descubrir. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús, amén.